Las luces navideñas brillaban en cada casa del vecindario, excepto en la mía. Mientras las familias compartían calor, risas y historias junto al fuego, yo me sentaba sola con una cena de microondas y el silencio de la traición resonando en mi pequeño apartamento. La invitación nunca llegó, ni siquiera una llamada. Pero no me sorprendió. Después de todo, no había sido parte de la familia desde el día en que dejé de dejar que me usaran como un cajero automático. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y díganos en los comentarios desde donde están viendo este video. Todo comenzó un mes antes. Mi mamá me había llamado con una voz empalagosa. Cariño, tu hermana cumple 26 años y estamos pensando en sorprenderla con el auto de sus sueños. Es lo justo. Ella ha pasado por mucho este año. Levanté una ceja, sosteniendo mi teléfono entre mi hombro y mi oreja mientras tecleaba en mi escritorio. ¿Qué quieres decir con lo justo? ¿Recuerdas que nunca tuve un pastel de cumpleaños y mucho menos un auto? Hubo una pausa. Luego, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar la piel, respondió, eso es porque eres diferente. Tu hermana es delicada. Necesita apoyo. Tú eres la fuerte. Recuerda, no necesitas cosas. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi fuerza era solo una excusa conveniente para que me descuidaran. Colgué temblando, pero no discutí. Había pasado toda mi vida discutiendo con personas que retorcían la realidad en nudos y usaban la culpa como una corona. Pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió después. 2 semanas antes de Navidad, recibí un correo electrónico. El asunto decía, solicitud de contribución navideña. Era un PDF de factura adjunto. Cuando lo abrí, mi corazón se detuvo. Total, 22,149 pesos. Solicitud de reembolso para la sorpresa del Lexus RX de Emily, debido en diciembre. ¿Ves? No había saludo, ni una feliz Navidad, ni amor, solo una factura. Pensé que era una broma, pero luego me desplacé hacia abajo y vi los artículos detallados. Pago inicial, impuestos de venta, tarifas del concesionario y junto a la actualización de la cinta de regalo en rojo audaz, decía, pagado en nombre de mi nombre completo. Habían usado mi nombre sin mi permiso para confirmar el trato. Llamé de inmediato, con el corazón latiendo. ¿Están locos? ¿Falsificaron mi nombre? Papá ni siquiera lo negó. Se rió. Es tu hermana. Sabes que lo merece. Además, ¿qué estás haciendo con tu dinero? ¿No tienes esposo ni hijos? Al menos ayuda a alguien que está construyendo una vida real. Me quedé sin palabras. Pero el golpe final llegó la Nochebuena. Mientras desplazaba Instagram, vi a toda mi familia posando en pijamas a juego alrededor de una chimenea rugiente. Había champán, galletas, un árbol masivo. Y yo no estaba en las fotos. Ni siquiera estaba etiquetada. Ni una sola llamada, solo esa factura en mi bandeja de entrada. Esa noche no lloré. No grité. Hice algo peor. Abrí mi computadora portátil. Descargué el PDF, lo renombré y lo envié al departamento de fraudes del concesionario Lexus junto con los estados de cuenta bancarios y una copia escaneada de los mensajes de texto que mi madre me envió pidiéndome que solo fuera comprensiva si usaban mi nombre temporalmente. A la medianoche, también había contactado a un abogado y denunciado a mi padre por robo de identidad. Pensaron que me quedaría callada como siempre, pero esta vez había terminado de ser la fuerte. Esta vez yo era la tormenta. La mañana después de Navidad, mi teléfono vibró sin parar. Al principio lo ignoré. Pensé que eran solo sobras de las fiestas, correos electrónicos automatizados, quizás 1 o 2 mensajes de lástima de primos lejanos que no sabían mejor. Pero cuando finalmente revisé la pantalla, estaba inundada. 19 llamadas perdidas de mamá, 11 de papá, 8 de Emily, Lexus. Luego llegaron los mensajes de texto. Mamá, ¿qué has hecho? El concesionario llamó. Arruinaste todo. Papá ingrata. Te dimos vida. Ni siquiera puedes apoyar a tu hermana por una vez. Emily,
Dios mío, eres una psicópata. Podrías haber hablado con nosotros en lugar de arruinar mi cumpleaños. No respondí. En su lugar, preparé mi café lentamente, tomándome el tiempo para sentir el peso de su pánico sin apresurarme a solucionarlo. Por una vez, no era yo quien se apresuraba a suavizar las cosas. Por una vez, dejé que su mundo se derrumbara sin ofrecerles un colchón. Al mediodía, mi abogada llamó de vuelta. Era aguda, eficiente y un poco divertida. No eres la primera a la que ayudo a demandar a sus padres, dijo sin rodeos. Pero la firma falsificada en el préstamo del concesionario es un fraude claro. Tienes un caso sólido. Presentamos la demanda esa misma semana y así como así, mis padres, que alguna vez se burlaban de mí por ser demasiado seria, demasiado sensible, demasiado independiente, ahora enfrentaban una demanda muy real de su propia hija. Y luego llegó el toque final. El concesionario congeló el registro del auto. El Lexus brillante de Emily ahora estaba estacionado inútilmente en la entrada de la familia. No podía registrarlo, asegurarlo ni conducirlo legalmente. Y no tenía idea de cómo lidiar con abogados o burós de crédito. Podía imaginar su colapso, pero no me detuve ahí. Mientras ellos se apresuraban a deshacer el daño, finalmente hice lo que había estado posponiendo durante años. Contacté al IRS. Resulta que mis padres también me habían puesto como dependiente en sus impuestos durante los últimos 4 años, a pesar de que no había vivido bajo su techo desde la universidad. Fraude de nuevo. El agente con el que hablé sonaba cansado pero intrigado. Vemos esto con familias controladoras a veces, dijo. Personas que les gusta manipular por dinero. Abrieron una investigación. Mientras tanto, recibí una carta del concesionario. Una disculpa educada más la confirmación de que el informe de fraude había sido validado. Habían rescindido el trato y el contrato había sido anulado. Y adivinen qué, mi puntaje de crédito, antes afectado por sus acciones, había sido restaurado. El de ella se desplomó. Pero lo que más me sorprendió no fue el concesionario, ni el fraude fiscal, ni siquiera la demanda. Fue lo que descubrí después. Mientras revisaba mis copias de seguridad antiguas de correos electrónicos en busca de evidencia legal, encontré un rastro de mensajes de años atrás entre mi mamá y mi papá discutiendo cómo podían transferir algunos de los gastos universitarios de Emily a mí porque era tan despistada que nunca se daría cuenta. Me quedé atónita. Todos esos cargos extra que me habían dicho que eran mi responsabilidad durante la escuela. Resulta que la mayoría no eran míos. Habían estado desviando silenciosamente los pagos de la matrícula y el alquiler de Emily a través de mis cuentas desde el segundo año. No solo habían falsificado mi nombre en el Lexus, sino que habían robado años de mi vida. Me senté en silencio durante mucho tiempo después de eso. Y luego abrí una nueva pestaña. Reservé unas vacaciones para mí. Unas de verdad. Solo para mí. En algún lugar cálido, con silencio y mar. Usé mi propio dinero, dinero que había protegido, ahorrado y ganado. Y mientras esperaba que la demanda se procesara, hice lo último que ellos esperaban. Les envié un regalo. Estaba envuelto en papel dorado. Dentro, una copia impresa de la demanda, una copia enmarcada de la carta de cancelación del concesionario y una tarjeta de Navidad que simplemente decía, «Feliz Navidad». Me enseñaron a sobrevivir. Esta soy yo, finalmente viviendo. La fecha del juicio llegó en una lluviosa mañana de jueves. Me senté en la primera fila, con la respiración tranquila, mi abogada a mi lado. Al otro lado de la sala estaban mis padres y Emily, vestidos como víctimas, tratando de parecer lastimosos ante el juez. Mi padre llevaba un traje rígido que parecía 2 tallas demasiado pequeño. Mi madre estaba con perlas, sus ojos hinchados por lágrimas fabricadas. Emily parecía como si no hubiera dormido, su fachada antes glamurosa se agrietaba bajo la presión. Pero no sentí lástima por ninguno de ellos. Me habían gaslighted toda mi vida, me dijeron que era demasiado dramática, demasiado fría, demasiado ingrata cada vez que me defendía. Esta vez no me quedé callada. Estaba aquí y tenía pruebas, literales.
cadenas de correos electrónicos, capturas de pantalla, una auditoría forense completa que rastreaba el auto de 22,000 pesos directamente a un préstamo que abrieron fraudulentamente usando mi nombre y mi crédito arruinado. El juez hojeó los documentos en silencio antes de hablar. Así que déjenme ver si entiendo bien. Abrieron una línea de crédito a nombre de su hija, no le dijeron, compraron un vehículo de lujo para otro hijo y luego tuvieron la audacia de enviarle la factura. Mi madre abrió la boca. Su señoría, pensamos que ella entendería. Entender el fraude, dijo el juez con firmeza. Silencio. Luego vino el veredicto. Se les ordenó pagar 42,000 pesos en daños y 9,000 pesos en compensación adicional. Emily, quien había falsificado la firma digital, fue declarada criminalmente responsable y añadida a una lista negra para financiar cualquier vehículo durante 5 años. El crédito de mis padres fue congelado bajo investigación. El tribunal incluso congeló sus cuentas temporalmente para prevenir un mayor abuso. No sonreí, pero por dentro algo se abrió paso. No era venganza, era liberación. Finalmente habían sido responsabilizados. Esa tarde, regresé a casa a mi pequeño apartamento, el mismo que habían burlado. El mismo que dijeron que parecía el armario de un conserje. Entré, me senté en el suelo y lloré. No de tristeza, sino de libertad. Sin más pretensiones. Sin más culpa. Sin más tal vez. Un día ellos cambiarán. Nunca lo harán. Pero yo había salido más fuerte. Esa vaciedad podría haberme roto. Pero no fue así. Me impulsó a construir, a expandirme, a elevarme. 3 meses después, compré la propiedad junto a su casa. No por despecho, sino por estrategia. El banco había embargado sus bienes. Su casa entró en preembargo. No compré su casa. Compré la que tenía la mejor vista de ella. Comencé con algo pequeño, redecorando el jardín, pintando el columpio del porche, conociendo a los vecinos. Todos eran amables. Nadie sabía el desastre del que acababa de salir. Hasta una mañana de sábado, mientras sorbía mi café en el balcón, vi un camión de mudanzas entrar en la entrada de mis padres. Se estaban yendo. Vi a mi padre cerrar la puerta del auto con fuerza. Mi madre gritó algo que no pude escuchar. Emily estaba en la acera, descalza, llorando. Un vecino preguntó si necesitaban ayuda. Mi papá dijo con brusquedad, «Estamos bien». No lo estaban. Estaban en bancarrota. Pero no lo habían perdido todo. Yo sí, y aún así salí más fuerte. Ese invierno hice algo que nunca pensé que haría. Organicé mi propia Navidad, no por tradición, sino por reclamación. Invité a amigos que eran como familia, vecinos, compañeros de trabajo, personas que sabían lo que significaba sentirse descartadas y no deseadas, pero que aún así elegían levantarse. Nos reímos. Bailamos en pijamas. Dimos regalos envueltos en papel de periódico. Fue perfecto. Una semana después, recibí una carta por correo. Escrita a mano, sin dirección de retorno, pero la letra era inconfundible. De mi madre, siempre fuiste demasiado orgullosa. La familia significa perdón. Nos humillaste. Sin disculpas, solo culpa y cursiva. No respondí. En su lugar, tomé la carta, caminé hacia mi patio trasero y la eché al pozo de fuego. Luego entré y escribí algo mejor. Una carta para mí misma. Un recordatorio, no eres fría. Solo estuviste congelada por demasiado tiempo en su silencio. Y ahora te has derretido. La puse en una caja etiquetada «Prueba de vida». Porque sobrevivirlos no me hizo amargada. Me hizo inquebrantablemente viva. La mejor venganza no fue el fallo del tribunal, ni la propiedad, ni el dinero. Fue convertirme en todo lo que dijeron que no podía ser sin necesitarlos en absoluto. Y cuando la gente me pregunta ahora por qué vivo donde vivo, solo sonrío. Porque algunas direcciones no guardan recuerdos, guardan cierres.